¿Existe la reencarnación, Cristina? Totalmente. ¿Por qué lo dices tan convencida? Porque lo he vivido, es decir, he vivido situaciones de ir a un lugar y saber que yo ya había estado ahí. De las más fuertes que he vivido fue entrar en la mezquita de Abu Dhabi y pasarlo realmente mal. O sea, mal de ponerme a llorar y ahí no podía parar de llorar. Y entonces veía todas las imágenes, todo lo que había vivido, una angustia enorme. Eso no viene de aquí. Una noche que vino el médico y me dijo: Cristina, reza porque igual te mueres esta noche. No recé, sentí la paz más grande que he sentido nunca y tuve la claridad y vi el camino de me quedo o me voy. Tenía claro, yo ya sabía que había venido, pero era muy insegura, tenía mucha timidez porque como no entendía el mundo, relacionarme con las personas, aparentemente me relacionaba, pero internamente, Entonces, cuando esa noche decidí vivir, pero claro, yo sabía que era con todo, y con todo era fuera timidez, fuera inseguridad, y ahora vas a hacer realmente lo que has venido a hacer. ¿Cómo podemos acceder a ese yo superior? Es que es mucho más simple de lo que creemos. Es que es tan simple como por la mañana centrarte en visualizar tu conexión con tu yo superior y con tus guías y tomarles en cuenta. Tienes un equipo espiritual, no estás solo. Cuando haces esto, nunca más te sientes solo. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí todos, ¿eh? Mira, ahora mismo te planteas lo que te has dicho las últimas 24 horas y te imaginas que se lo estás diciendo a tu mejor amiga. ¿Seguiría siendo tu amiga o no? Muy simple. ¿A esas personas que no encuentran el sentido de la vida o que tengan miedo a la muerte en sí, qué les dirías? El no encontrar el sentido de la vida, en realidad las personas sí que sabemos nuestro sentido de la vida, pero nos da miedo. Y el miedo a la muerte viene de todo lo que hemos aprendido y de todo lo que hemos vivido en experiencias de otras vidas. Fíjate que dices algo muy interesante, que es en otras vidas, ¿no? ¿Crees que hay más vida que esta vida? 100%. Sí. ¿Existe la reencarnación, Cristina? Totalmente. ¿Por qué lo dices tan convencida? Porque lo he vivido, es decir, he vivido situaciones de ir a un lugar y saber que yo ya había estado ahí. He vivido, por ejemplo, una de las últimas, bueno, quizá no últimas, pero de las más fuertes que he vivido fue entrar en la mezquita de Abu Dhabi y pasarlo realmente mal. O sea, mal de ponerme a llorar. Soy una persona bastante tímida, imagínate, llorar en público no es algo que haga habitualmente y ahí no podía parar de llorar. Y entonces veía todas las imágenes, todo lo que había vivido, una angustia enorme. Eso no viene de aquí. Creo que a la audiencia les va a interesar si todo el mundo tiene este don, esta sensibilidad de poder ver lo que tú viste en esa mezquita. Cada persona tiene dones o habilidades diferentes, pero sí, lo que pasa es que también tenemos miedos a ver. De cuando era pequeña y yo veía las energías, me acuerdo de levantarme por la noche de la cama para ir al servicio y yo iba por el pasillo diciendo no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. Imagínate, si yo eso no lo hubiera superado, ahora mismo no vería nada y tendría todos los canales de percepción y de intuición totalmente cerrados. ¿Qué sentido tiene, Cristina, lo que es la reencarnación? Es decir, muchas veces nos podemos llegar a cuestionar por qué reencarnamos o hasta qué punto vamos a reencarnar en esta vida. La reencarnación viene de la necesidad de nuestro alma de poner orden en diferentes contextos y diferentes situaciones de las capas del ser. Es decir, a veces, reencarnamos porque tenemos que poner orden y venimos a hacer una rectificación del alma, no porque el alma esté podrida, no, que muchas veces me dicen, entonces no estoy bien. No, sí, estás bien, es perfecto, pero hemos de poner rectificación. Ahora, otras veces nuestra reencarnación también tiene el sentido de lo que vamos a aportar en el resto de personas con las que nos encontramos, que en ambos casos se dan las dos, pero a veces es más fuerte lo que venimos a reparar y otras veces es más fuerte lo que venimos a aportar para que otros reparen, aunque en las dos vías están las dos direcciones, es decir, con lo que tú siempre vas a dejar huella en el otro y en muchas situaciones tendrás el papel de víctima y en otras verdugo y cuando tienes el papel de verdugo eres mucho más señalado y parece como socialmente no estás aceptado. Sin embargo, quizá estás poniendo más amor que la víctima.
Fíjate que me llama mucho la curiosidad que a veces, digamos que tenemos el destino, ¿no? De nuestra alma en esta vida. Sin embargo, cuando estamos en esta vida muchas veces nos sentimos vacíos, con culpa, ¿no? E incluso sin un destino muy claro. Para esa persona que incluso esté en esa batalla interna, Cristina, ¿qué le dirías, ¿no? Para que tenga más claro o por lo menos unas herramientas para que encuentre ese propósito de su alma? Mira, la culpa es una energía que no sirve para nada, es decir, la culpa no te lleva a ningún lugar. Cuando te sientes culpable, lo único que haces es paralizarte. Entonces, a veces podemos utilizar la culpa para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Entonces, vamos hacia el victimismo y nos quedamos con esa culpa que no nos permite, porque como ya tengo el cartel de culpa, soy culpable, me siento culpable y socialmente está muy aceptado, ay, pobrecito, le doy una palmadita en la espalda porque se siente culpable y esto duele, pero es que hay que ser valientes para mirarse en el espejo del alma y decirse la verdad. Duele que te digan, pues te sientes culpable, saca ya la culpa porque eso no te va a llevar al lugar donde sabes que tienes que ir, lo estás tomando como excusa. No, Cristina, porque es mucho sufrimiento. Sí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es mucho sufrimiento, vamos a ver qué hacemos con esto porque tú no has venido aquí a sufrir, has venido aquí a vivir. Entonces, a esas personas que estén viviendo la culpa, que se sienten con ellas se sienten con ellas mismas y que conecten con ellas y realmente se hagan las preguntas de ¿para qué esta culpa? ¿Qué beneficio oculto tengo sintiéndome culpable? Y ¿cuándo ha sido la primera vez que yo sentí culpa? ¿Por qué? Porque hay veces que la persona no es consciente de la primera vez donde se sintió culpable y a veces esa primera vez fue incluso cuando estaba dentro de su mamá. Entonces empiezan a sentir culpa hasta por haber nacido. ¿Cómo puedes identificar si eres una persona de esas? Es muy simple. Si pides perdón por todo y permiso para todo, ahí hay una culpa enorme y esa culpa viene de me siento culpable hasta de haber nacido. Yo en la familia hay una persona que siempre pide perdón por todo y te quedas sorprendido diciendo, pero si no has hecho nada, ya, pero por si acaso pido perdón, no tiene sentido, pero para esa persona tiene sentido porque su papel y su personaje tiene integrado que no tiene permiso para vivir. Antes ya has mencionado muy bien que quizás no sea ni de esta vida, sino de vidas pasadas, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es de otra vida o es, por ejemplo, porque en nuestra infancia hemos tenido un trauma? Normalmente en la infancia ha habido un trauma que está reflejando algo que ya pasó en otra vida, porque si lo que hemos vivido en otra vida no tiene ningún reflejo en nuestra historia actual, no se puede dar. Entonces, ha sucedido algo en otra vida, imagínate, y en esta vida hay lo que sea, una pincelada, algo que no parezca tan doloroso, algo que no sea tan traumático, algo que simplemente me hizo daño, pero activó todas las señales y toda la información de otras vidas. Y entonces, desde entonces, empiezo a vivir a través de todo lo que vengo a arreglar de la otra vida. ¿Cómo lo puedes saber? En mi caso lo identificamos con lo que enseño. Brutal. Cristina, muchas veces no valoramos lo que es la vida, ¿no? Y quizás hasta que no fallece un ser querido o no lo perdemos es cuando realmente nos damos conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos amar más la vida, ¿no? Y tomar más conciencia de las cosas que quizás sean más importantes y que no somos tan conscientes porque estamos viviendo a veces en una sociedad que premia lo que es lo material, ¿no? ¿Cómo podemos elevar esa conciencia? Agradeciendo desde el minuto cero que empieza el día hasta el último minuto del día, porque las personas normalmente estamos más en lo que nos falta. Ay, pero es que no tengo esto, no tengo lo otro. Ya no solo material, sino también no tengo confianza, no tengo seguridad, no tengo amor en mi vida, no tengo, y es que te agotas a ti mismo. Y no es lo que no tienes, no es lo que te falta, es lo que te sobra. Te sobran miedos, te sobra inseguridad, te sobra y te sobra. Y ahí lo único que podría faltar es el agradecimiento. Te sobra desagradecimiento. Si no estás agradeciendo cada paso, y es que desde la respiración, desde el poder caminar, el poder comunicarte con las personas de tu alrededor, el agradecimiento abre las puertas y todo lo demás te lleva a ser víctima de un destino y a estar quejándote todo el tiempo de todo. Si fuéramos conscientes, porque queda muy bonito para una frase de Instagram o para decirlo en un podcast, pero si fuéramos conscientes realmente de la importancia de agradecer cada paso, cada día,
es que todo cambiaría. Si todo el mundo estuviera agradeciendo, todo cambiaría. ¿Y qué sucede? Que hasta que no vives algo muy crítico, es difícil integrarlo. Ahora, si tú te planteas cómo sería mi vida si mañana no pudiera andar, claro, no lo quieres ni plantear. Pero te planteas esto y sucede, ¿a que luego agradeces andar? Y a que no habías agradecido andar nunca en la vida. No, porque lo habíamos normalizado. Ni siquiera agradecemos a nuestro cuerpo físico nada. Tenemos trabajadores 24/7, los riñones, los pulmones, todos nuestros órganos internos trabajan para nosotros 24 horas al día. ¿Cuántas veces les agradecemos? ¿Cuántas veces les preguntamos cómo están? Nunca. Ni siquiera nos lo habíamos planteado. Que tengo que preguntarle. No tienes que nada, pero imagínate que pudieras cerrar los ojos y sentir cómo está tu corazón, preguntarle qué necesita hoy. ¿Cómo están tus riñones? ¿Qué necesitan hoy? Si tu hígado está saturado, ¿qué necesita hoy? Y no lo hacemos. Están trabajando para nosotros 24 horas al día. Ahora, para alguien que nos esté escuchando, Cristina, quizás esté preguntando que me cuesta agradecer. Por ejemplo, si ha fallecido un ser querido, ¿cómo puedo llegar a agradecer que se haya marchado, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que siente dolor porque ha perdido su padre, su madre, su hermano? ¿Qué le dirías? Que ese dolor es normal, somos seres humanos y muchas veces lo que sucede es que en toda esta parte espiritual que vamos trabajándonos internamente, desarrollo personal, pareciera como si tuviéramos que dejar de ser humanos para estar desconectados de la realidad y no sentir. Y no, la espiritualidad real no te anestesia, te lleva a vivir la realidad. Obviamente el que se sienta mal, el que se sienta en negación en todas aquellas fases del duelo es perfecto y es normal. Ahora llega un momento de cómo puedo agradecer esto. Agradece lo que ha aportado, agradece el tiempo que ha estado contigo, agradece todo lo que te ha podido dar y todos los aprendizajes que te ha podido dar. Tengo una alumna, Iris, que cuando llegó a la escuela, Iris llegó a la escuela porque se murió su hijo mayor de 16 años, así. O sea, no se despertó una noche, una muerte súbita. Imagínate el dolor de Iris. Increíble. Y hablo con ella y ella me cuenta, o sea, y ella te lo cuenta, y te cuenta lo feliz que está, cómo lo ha podido abordar, qué de agradecida está con su hijo, los mensajes que su hijo le estaba ya indicando y le estaba diciendo, el niño le estaba diciendo, no voy a estar toda la vida contigo, ya le estaba dando un montón de mensajes de que se iba a ir. Iris ahora se dedica a acompañar a otras personas, es terapeuta profesional, y la alegría que tiene, el agradecimiento que ella vive y el agradecimiento que tiene hacia su hijo, incluso por haberse marchado, habiéndole dejado todo ese aprendizaje, es brutal. O sea, cuando tú ves eso, dices, de que me voy a quejar yo. O sea, el aprendizaje que me da ella es increíble. El otro día otra alumna con la misma situación, su hijo tenía 27 años, Jacqueline, su hijo estaba en Colombia y ella estaba en otro país, entonces ni siquiera lo pudo despedir, le llamó el hermano de ella para decirle que su hijo había fallecido. O sea, e igualmente ha hecho un proceso de, obviamente, al principio yo decía, ¿me cuenta esto? Porque le sucedió y ella ya era alumna, digo, ¿me cuenta esto? Y está un poco anestesiada, no está aún viviendo el dolor. Y en los primeros meses estuvo como rechazando esa situación y no estaba atravesando el dolor real. Después de unos meses habló en un grupo que teníamos y empezó a contar que obviamente lo que más había sentido era el no haber podido estar con él en ese momento. Claro, ¿quién se esperaba que un chico de 27 años lo asesinaron, fuera a morir, ¿no? Entonces contaba esto y además contaba todo lo agradecida que estaba con tener el medio para poder gestionarse. O sea, es un nivel de conciencia muy grande el de ellas dos. Las dos han entrado en agradecimiento. Es decir, puedes estar maldiciendo toda la vida lo que te sucede y fíjate, y la vida es injusta y esto y lo otro, y eso no te va a llevar a ningún lugar. O puedes decir, ok, las cosas son, confío en que todo lo que sucede en mi vida es por mi mayor bien, aunque ahora no lo entienda. Dime tú si Iris o Jacqueline entienden que su hijo se haya ido. Pues no, probablemente no. O sea, a priori no. Ahora ellas ya han llegado a otro nivel y a otro estado de conciencia muy diferente y lo pueden llegar a integrar. Pero es muy difícil. Cualquiera que me esté escuchando y diga, pues se acaba de morir mi hijo y lo que estás diciendo me está enfadando, es normal. No se enfadan conmigo, se enfadan con la situación y porque están en ese momento de enfado. Pero si se permiten llegar a esa claridad interna de poder conectar con ese aprendizaje, con
ese plan de alma que tenían sus hijos y que tenían ellos con que sus hijos estuvieran solo este tiempo, la vida cambia y pueden ayudar a muchas más personas que ahora estén viviendo o que en X tiempo vivan algo así. ¿Crees que dejan, antes de que marche una persona, dejas señales? Sí. ¿Qué señales puede dejar? Por ejemplo, el hijo de Iris empezó a decirle desde muy pequeñito, yo no voy a estar toda la vida. O sea, son pequeños mensajes, pero tampoco quiero, porque hay personas muy aprensivas. Imagínate ahora que se pongan a identificar cómo se comunican sus hijos y así escriben cartas que a priori no tienen sentido y se encuentran después como, wow, pero es que sabía que se iba a ir y a lo mejor no. Desde el consciente no, pero el inconsciente sí. O repetían mucho una frase, la que fuera, y no sabían por qué. Un montón de situaciones así. Es muy, muy curioso esto. También, ¿crees que podemos llegar a contactar con seres queridos? Y si todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo, Cristina. Podemos contactar con seres queridos, sí, pero para mí hay un punto porque hay muchas personas que me dicen, ay, Cris, dime si puedes conectar, no sé, con mi abuela. A las energías hay que dejarlas seguir su camino. Es decir, desde qué deseo lo estamos haciendo y sí se puede, pero sin interrumpir el camino de evolución de ese alma que ya se ha ido y que quizá ya no tiene nada que hacer aquí, ¿sabes? Entonces, hay veces que las alumnas hacemos una aplicación para elevar almas a la luz cuando se han quedado, cuando un alma se va y no se ha ido del todo, se ha quedado entre mundos, hay una aplicación energética para ayudarles a ir. Y entonces me dicen, ay, ¿lo puedo hacer con mi abuelo que falleció hace 13 años? Pues no. Alguna vez sí, porque sea que se ha quedado aquí, pero la mayoría de veces es tu necesidad y ese alma ya ha hecho todo su aprendizaje y está en su camino y recorrido. Explícame más eso, Cristina. Es decir, ¿existen dimensiones y cómo puede ser que una persona se quede entre medio, digamos? Yo no lo llamo dimensiones en sí, Vale. porque la espiritualidad del libro, para eso leemos libros y ya. Todo lo que enseño me baso más en el sentir, en todas las experiencias que he vivido durante toda la vida, que he visto en miles de personas, etc. Entonces sí, hay una parte donde cuando una persona no ha hecho todo lo que debía hacer aquí o se queda atrapada en ciertos apegos o enganchadas en algunas situaciones o incluso enganchadas a un lugar físico, a una casa, etc., hay una parte que todavía no se va o no terminó de dar un mensaje o de realizar algo que era clave, hay una parte que todavía no se va. Entonces esa parte le hemos de acompañar a que vea la luz. ¿Cómo definirías el alma? El alma. Creo que esta pregunta no me la han hecho nunca. Para mí el alma es nuestra energía completa que va encarnando en porcentajes según lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos el ser, que eso sería como nuestra alma en la totalidad. De ahí tenemos a nuestro yo superior, que es un reflejo de nosotros, que tiene, pero en un estado más elevado de conciencia, que tiene toda la información de lo que nosotros hemos venido a hacer, es decir, de lo que el ser se ha propuesto bajar aquí. Del ser bajamos un 5% y de lo que nuestro 5% nos hemos propuesto venir a hacer aquí, ¿ok? Nuestro yo superior tiene la información, porque tiene un nivel de conciencia más elevado, pero también vive desafíos. Y luego estamos nosotros. Y también están nuestros guías de evolución que van cambiando. ¿Van cambiando en base a qué? Van cambiando en base a los aprendizajes que nos hemos planteado realizar. Por ejemplo, si tu alma trae un aprendizaje a través de vivir la injusticia o el abandono, vamos a poner el ejemplo del abandono, de vivir el abandono, tengo un guía espiritual que me va a llevar a eso. Entonces, ¿el guía es malo? No. El guía te está ayudando a un aprendizaje que tu alma se ha planteado. Es positivo. Pero cuando ese aprendizaje ya esté realizado, hemos de despedirlo. Porque si no, nos va a seguir trayendo la misma situación y tú dices, pero esto ya lo he entendido, ya lo he integrado, ya lo he atravesado. ¿Por qué otra vez? Porque no has dado las gracias. También quieres un reconocimiento. Llamémoslo reconocimiento por ponerle una palabra terrenal. No sería quizás esa la palabra. Y entonces de ahí, ese 5% de nuestra totalidad, somos nosotros en esta plano tierra. ¿Y todos tenemos guías espirituales? Sí.
¿Y podemos tener más de uno? Sí, tenemos un ejército de guías. ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, usar, ¿no? Usando esta palabra, a nuestros guías, ¿no? De manera positiva, ¿no? Es decir, fíjate que antes has mencionado que hay un yo superior, ¿no? Y que a veces, para mí, hay una información ahí, ¿no? Que quizás tenemos que acceder elevando ese nivel de conciencia. ¿Cómo podemos elevar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Cristina, para acceder a esa información? Para que alguien, por ejemplo, antes le hemos hablado, ¿no? La abundancia, que a nivel social muchas veces lo queremos y es necesario, ¿no? En nuestra vida. ¿Cómo podemos acceder a ese yo superior? Es que es mucho más simple de lo que creemos. Es que es tan simple como por la mañana centrarte en visualizar tu conexión con tu yo superior y con tus guías y tomarles en cuenta. Tienes un equipo espiritual, no estás solo. Cuando haces esto, nunca más te sientes solo, porque en realidad nunca lo estás. Ahora, ¿qué sucede? Que la mayoría de las personas dicen, ¡ay, qué bien el yo superior! ¡Ay, qué bien los guías! Voy a pedir. Y pido, y pido, y pido, no sé. Como si fuera una lista de la compra. Pues no, es cómo estáis, qué necesitamos tener en cuenta hoy, necesitáis algo de mí, necesitáis que haga algo en concreto para el día de hoy, cómo nos planteamos el día, y los guías a veces también necesitan algo y sobre todo necesitan que sepas que existen y que conectes con ellos. Y el yo superior igual. Ostras, el yo superior, si tú no conectas con él, ese canal con el yo superior está totalmente intoxicado porque nunca has conectado con él. Lo primero es ir poniendo ese canal en luz y esto es un ejercicio que podéis hacer todos y es simplemente cerrar los ojos y sentir que desde ti hay un canal con tu yo superior y visualizarlo en luz. Es tan simple como esto. Y una vez vayas haciendo esto de forma periódica, es decir, a diario, ya después vas haciéndole preguntas que hemos de tener en cuenta hoy. Por ejemplo, para venir hoy a este podcast contigo, ¿qué he de tener en cuenta? ¿Qué esto, qué lo otro? Y ya tenía claro lo que tenía que tener en cuenta. Ya está, tienes claridad, tienes dirección y no te sientes perdido, no sientes ese vacío del que hablábamos antes. ¿Puedes sentir vacío? Sí, pero ok, ¿cómo trabajo este vacío? Le preguntas al yo superior, a los guías, ¿qué podemos hacer hoy con este vacío? Dadme una señal, una pista, y te las van a dar en forma de color, de palabra, de situación, de recuerdo, en forma de una frase que de pronto pasa un autobús con una frase y dices, esto era. Te va a preguntar qué es lo que te han dicho, por curiosidad, si no, luego te lo pregunto, Cristina. Luego te lo cuento. Algo que me llama mucho la atención es que muchas veces se habla mucho de la visualización y hay muchas personas que dicen que la visualización no funciona, ¿no? Y eso le he hablado alguna vez con expertos que han venido también de la manifestación, que dicen, hay alumnos que dicen que la manifestación no funciona porque visualizan, pero no se manifiesta. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque les falta la acción. Es decir, puedes visualizar, pero estamos en un mundo terrenal. Como te había contado antes, no es espiritualidad de anestesia, sino espiritualidad práctica para la vida real. A mí me ha costado mucho estar en la vida, pero muchísimo. Yo no entendía el mundo, quería irme de aquí y uno de mis grandes aprendizajes ha sido ese, amar la vida y entender e integrar que mi alma ha decidido estar aquí. Con lo cual, que yo esté en contra de ser humana es estar en contra de mi alma. En contra de una decisión de la divinidad más elevada que tengo dentro. Entonces, la espiritualidad no viene a anestesiarnos ni a huir de la vida, que muchas veces las personas buscan eso, sino viene a que amemos la vida e integremos cielo y tierra. Con lo cual, en esta tierra hay que tomar acciones. Tú puedes visualizar que la comida esté hecha, pero como te pones a cocinar o no va a estar hecha. Oye, que puede ser que venga la vecina y te traiga la comida hecha, perfecto. Pero creo que se entiende que es necesario tener los pies en la tierra y tomar acción. Muchas veces vamos a la cabeza, tengo una idea, perfecto, tengo la energía y todo está en la cabeza, en mi idea, bájalo al corazón, lo tengo en el corazón, lo vivo con alto impacto emocional y se me olvida algo, que es bajarlo al hígado. El hígado es el órgano de materialización en la tierra. El hígado es tu divinidad interna y el hígado tiene esa divinidad porque el hígado en el idioma hebreo tiene un valor numérico de 26 y la palabra hígado en hebreo, cabez, y concretamente ese valor numérico es el valor numérico de la divinidad, del nombre impronunciable de Dios, Yud Hei Vav Hei. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si el hígado es el órgano de materialización porque tiene toda la divinidad y es el órgano donde además puedes conectar con tu propósito de vida,
Si primero no lo sé y me quedo solo en sentir que yo ya tengo la comida hecha con alto impacto emocional, no lo bajo al hígado, no lo bajo a la materialización y no me permito dar los pasos, todo aquello que ideé en la cabeza y que lo bajé al corazón se queda ahí. Entonces la visualización funciona sí cuando lo sumas a la acción. Cristina, tú has ayudado a muchísimas personas y estás ayudando a muchas personas. ¿Qué es lo que crees que más bloquea a la persona a la hora de manifestar, ¿no? O a la hora de bloquear incluso esa acción que hemos mencionado? El miedo y el personaje que se crean. Es decir, a lo largo de la vida, a lo largo de la vida veo personas viviendo una vida que no quieren y que no les gustan y que están atascadas ahí. En lo que más creo en el mundo es en el poder de las personas de cambiar su propia realidad. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho en mí, pero es que lo he hecho en miles de personas. He acompañado a que ellas lo hagan. Entonces, es como, a veces me pongo hasta nerviosa porque veo el potencial de la persona y digo, pero ¿cómo sigue en esa cárcel? Y en realidad todos tenemos una cárcel. La Cristina de ahora tiene que desbloquear la cárcel que le va a llevar a la Cristina de dentro de un mes. Pero hemos de ser conscientes de esto. La persona que eres hoy es la que has creado en base a todas las circunstancias que has vivido en la infancia, en otras vidas, en todo lo que te han enseñado. Pero decisiones del pasado no son una... O sea, las decisiones del pasado no te tienen que mantener atado, ¿sabes? Es decir, no eres prisionero de tus decisiones pasadas. Esas han sido, te han llevado hasta aquí y ahora vamos a tomar otras diferentes. Ahora, ¿da miedo? Sí. Entonces las personas dicen, como tú decías, no, pues sienten un vacío. Sí, sienten un vacío, pero sabemos, todos en el fondo sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que da miedo. Y entonces te vienen, ay, no, dime lo que tengo que hacer. Buscan un gurú o alguien que les diga lo que tienen que hacer, cuál es su misión del alma, qué han venido a hacer aquí. Y no es así. Es algo que vas a descubrir tú, te vas a centrar en qué es aquello que te apasiona, qué es lo que te apasionaba cuando eras niño, qué es lo que te apasionaba antes de que nadie te contase todos los miedos que te han contado. ¿Qué era aquello? Si tú mañana te sientas delante de tu niño interior, de quién eras tú cuando eras niño, ¿estaría orgulloso de ti? ¿O te estaría reprochando que ya te habías olvidado de todo lo que queríais? De todo aquello que ibais a lograr. Es muy claro ahí. Si tú ya estás haciendo si tú ya estás haciendo lo que realmente vienes a hacer, si yo te planteo, cuando tengas 90 años y te mires al espejo, ¿qué crees que te dirías? ¿Estarías también orgulloso de haber cumplido tu misión? ¿O te estarías diciendo, ¿por qué no te atreviste? Y es duro sentir esto. Pero es que lo podemos hacer ya. Ok, Cristina, pues ya lo he hecho y ahora me siento horrible porque veo que ni estoy orgulloso, estoy incluso enfadada por haberte escuchado decir eso y por haber hecho ese ejercicio. Ok, vamos a tomar acción. Vamos a tomar acción. Recuerda qué es aquello que te apasiona, aquello que podrías estar haciendo todo el tiempo. Y no quiere decir, porque hay muchas personas que dicen, es que lo que me da miedo es elegir algo y estar errado en eso, es decir, no darme cuenta luego que no era el camino. ¿Qué problema hay? Es decir, elige lo que tú sientas en este momento desde el personaje que te has permitido ser hoy y quizá el personaje dentro de 5 años no va a elegir lo mismo, no pasa nada, puedes cambiar, es que no es una atadura. Me llama mucho la curiosidad porque a mí me sucedió algo similar que te comenté, lo de la pérdida de identidad. Fíjate que es muy curioso que sabemos lo que queremos, pasa un tiempo y luego intentamos volver a esa identidad. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué dejamos que pase mucho tiempo? Y hay veces que no somos conscientes hasta que vuelva a suceder una batalla interna que no te despierta y luego te hace ver realmente que no quieres esa vida, ¿no? ¿Podemos despertarnos antes de que tengamos esa batalla interna, Cristina? Es más complicado, porque el dolor te hace moverte. Es decir, el dolor es un activador y el dolor muchas veces es necesario, totalmente. ¿Por qué? Porque si no atraviesas eso es muy difícil que tú decidas realmente cambiar algo en lo que te sientes cómodo, en lo que está bien, o aparentemente todo está bien, aunque por dentro esté lloviendo, como yo digo, aunque en tu alma llores. Pero el dolor sí es la excusa que nos ponemos para decir, hasta aquí, ya no puedo más, ahora sí tengo que cambiarlo. Si no tengo eso, es más difícil. Ahora, si tu nivel de conciencia es otro, y dices, ok, pues yo no voy a necesitar, o sea, siento que no voy a necesitar ningún dolor ni ninguna batalla interna para hacer lo que he de hacer.
pues entonces vas a ir dando pasos. Es ir elevando el nivel de conciencia. ¿Se puede? Sí. ¿No es lo habitual? No, no es lo habitual. Lo habitual es atravesar una batalla interna y estar en la noche oscura del alma para hacer ese cambio. Y como has dicho, inclusive ahí te das cuenta que de pronto tiendes a volver al antiguo personaje. ¿Por qué? Porque es el que te han contado que eras, porque es el que conoce todo el mundo, porque es quien crees que eres. Entonces, quien crees que eres y ha sido aceptado a nivel familiar, a nivel social, a todos los niveles. Entonces, salir de ahí y afrontar la otra batalla interna de, vale, ¿y ahora quién soy? ¿Quién decido ser? ¿Y quién me permito ser? ¿Me querrán o no? Porque al final el ser humano lo único que busca es ser amado. O sea, venimos aquí a aprender a dar y recibir amor y en todo lo que hacemos, en absolutamente todo lo que hacemos, la intención de fondo que hay es el amor. Buscamos ese amor, incluso a través de... hay personas que a lo mejor, no sé, imagínate que actúan a través de lo que parece dolor, con una situación negativa o con una actitud negativa, en el fondo están llamando la atención porque lo que buscan es amor. No han sabido hacerlo de manera diferente y quizás en su infancia han obtenido el amor a través de esa negatividad o de esas situaciones duras o críticas, pero siguen buscando amor. Cristina, no sé si nos puedes contar cuál ha sido tu mayor batalla interna y antes has mencionado que te querías ir de esta vida. Me ha llamado la atención eso. Sí, bueno, mi mayor batalla interna ha sido estar aquí en la Tierra, porque desde pequeñita siento la energía, veo la energía y a pesar de haber nacido en una familia muy espiritual y estar muy acompañada, porque me llega a pasar esto habiendo elegido otra familia, y bueno, entendí por qué he elegido la familia en la que he nacido y mi madre también siente las energías, ve las energías, entonces no era algo raro, mamá hay una energía en el salón, yo me ocupo, ¿sabes? Eso era lo habitual y entonces pues en esa parte perfecto, pero es verdad que a mí no me hacían gracia los chistes de la gente de mi edad, no tenía ese humor, no entendía nada, no lo podía entender. Estaba en mi mundo totalmente desconectada de la realidad y totalmente rechazando la vida y rechazando estar aquí. Entonces, en el camino tuve una enfermedad y estuve 1 año y 3 meses con fiebre de 40 grados, anemia hemolítica, miositis, artritis. Entonces, si ves mis dedos están torcidos, no tengo ningún dolor. Y ahí tuve la claridad, literal. Una noche que vino el médico y me dijo, Cristina, reza porque igual te mueres esta noche. No recé, sentí la paz más grande que he sentido nunca y tuve la claridad y vi el camino de me quedo o me voy. Tenía claro, yo ya sabía que había venido, pero era muy insegura, tenía mucha timidez porque como no entendía el mundo, relacionarme con las personas, aparentemente me relacionaba, pero internamente ir a un cumpleaños de niños cuando éramos 20, para mí era una batalla, porque además de esos 20 estaban todas las energías de cada uno de los 20, más todo el desgaste energético que era para mí lidiar con aquello. Entonces, cuando esa noche decidí vivir, pero claro, yo sabía que era con todo, y con todo era fuera timidez, fuera inseguridad, y ahora vas a hacer realmente lo que has venido a hacer. Decidí vivir y ese año fue una batalla interna. Para mí la batalla interna, porque no me daba miedo la muerte, me daba miedo la vida. Es decir, yo lo que tenía miedo era la vida, a los seres humanos, a todo lo que no entendía. Y la muerte para mí era claridad. Cuando dices que decidiste vivir, ¿a qué te referías? ¿Que pensaste en quitarte la vida? Muchas veces. Pero esa noche tuve el sentir, yo sentí cómo estaba en un camino donde podía decidir irme. La anemia, mi hemoglobina hacía así cada día, estaba en 6, iba bajando cada día. Y ahí, en ese camino, dije, no, voy a vivir. Y entonces hice todo lo que fue necesario para vivir. Si yo sabía que todo lo que había vivido de la enfermedad, además de una parte de poner orden en mi transgeneracional, había otra parte que era de aprendizaje de, ok, rechazas la vida, ahora te lo pongo delante. ¿Te mueres o te quedas? Ya lo tienes fácil. No lo habías tenido tan fácil nunca. Estaba muy mal, en una noche podía adelgazar 3 kilos de sudar 3 litros, ¿sabes? Y me lo pusieron delante, pero claro, también me pusieron delante, sabes a lo que has venido a hacer. Si te vas, esto no se cumple. Entonces, ¿qué haces ahí? Salir del personaje, porque el irme hubiera sido el ego. No, claro, es lo fácil, me voy, no aporto nada. Y el quedarme era una batalla interna.
Y lo que más te pesaba de las energías, porque ¿cómo lo vivías eso, lo de las energías, por ejemplo? Lo que más me pesaba era casi el ser humano, no las energías. O sea, el poder entender a los seres humanos de aquí, de la Tierra, me ha pesado más que las energías. No, al principio, cuando empecé a ser más consciente, tenía miedo, como te digo, ¿no? Iba por el pasillo de casa de mis padres por la noche diciendo no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. Y sentías que tu habitación estaba llena de personas. A veces veía a las personas en sí, no como te veo a ti, como más difuminadas, y otras veces simplemente sabía que ahí había alguien, que era una mujer, que era un hombre, que era esto, que era lo otro. Entonces, un poco complicado, pero tenía el apoyo de mi madre también. Y ahí era miedo, pero al final te acostumbras. Y al final, como no has vivido algo diferente, no es que un día apareciesen y ya, sino que lo he vivido de siempre, pero sí que cuando era muy pequeña sentía miedo. Pero aún así tenía más miedo al ser humano y a la vida. Porque ¿con cuántos años tuviste tu primera experiencia? Es que no recuerdo. No recuerdo de decir, esto pasó y me marcó. No recuerdo mi vida sin ver la energía. Y cuando aceptaste que, digamos, ya tenías ese don en tu vida, digamos. Claro, yo no lo veía un don, ¿sabes? Porque para mí era normal. O sea, me daba cuenta que los demás no estaban viendo lo que yo veía. Y entonces ahí era como, ok. Y claro, tenía a mi madre acompañándome. Entonces ella me podía explicar. ¿La persona que más te ha ayudado en ese proceso Mi madre. Es tu madre? Sí. ¿Qué le dirías a tu madre a día de hoy? Pues todo el agradecimiento del mundo, imagínate. Si no hubiera sido por ella en ese proceso concreto, pues igual hubiera pensado que estaba loca o vete tú a saber. Mi madre nunca me cortó las alas ni me dijo, como le suelen decir a muchos niños, te lo estás inventando o son tonterías. No. No, mi madre me contaba cuando yo era pequeña. Cuando ella era pequeña, tenía en una cama de la casa donde vivían, tenían unas bolas de los pomos, bueno, de las camas antiguas que tenían palos así de hierro, tenía un pomo, y decía que ella sacaba el pomo y se ponía a jugar y su abuela se lo devolvía. La abuela no estaba viva. Y entonces a mi abuela le decía, estoy jugando con la abuela. Y mi abuela, es decir, la mamá de mi mamá, veía cómo el pomo volvía. Ahora se me pasa por la cabeza, para alguien que haya tenido la misma experiencia que tú, pero que no haya tenido el respaldo, ¿no? y la ayuda de un ser querido y que te esté escuchando, ¿qué le dirías? No he vivido esa situación, pero sí he vivido el acompañar a muchos alumnos que han vivido esa situación y al final es que encuentren personas que lo hayan vivido y les puedan ayudar. Es decir, es que lo que están viviendo es real. Que no se juzguen, que no intenten apagarlo. Hay muchas veces que me han llegado personas que dicen, es que no puedo más, quiero apagar esto. No, porque si lo estás sintiendo, lo estás viendo es por algo. Hay veces que tienes un aprendizaje concreto con esto y hay veces que no está en tu aprendizaje. Recuerdo un niño que llegó con la madre, obviamente, a la consulta, a las sesiones y tenía 5 años y le pasaba esto. Veía las energías y no estaba en su objetivo vital. Era un recuerdo de otra vida y no tenía por qué vivirlo. Ahí sí se puede terminar de ver esto y no estás cortando ningún don porque para esta vida no le correspondía. Cuando el niño se liberó de esto, daba unas gracias. Por fin puedo ser normal, decía. Imagínate. Pero en su caso concreto era así. En su caso concreto. No es lo habitual. Lo habitual es, miras su aprendizaje, miras sus objetivos de vida, su planteamiento, los jueces kármicos, todo, y normalmente es para cumplirlo. Sí, porque fíjate que cuando estamos en esa batalla interna, a veces queremos ese respaldo, ¿no? y esa ayuda, no desde el victimismo, ¿no? sino a veces para intentar impulsarnos y lograrlo. Y a veces no lo encontramos y es cuando tú a veces tomas esas decisiones que no son correctas, que te alejan mucho, ¿no? de tu esencia. Sí, pero es otra parte de hacer lo mismo que has venido a hacer, solo que con más dolor. Porque no es que no sean decisiones correctas, sino que son decisiones que te van a llevar a realizar lo mismo, pero con dolor. O sea, podemos aprender a través del amor o del dolor. Es una decisión que hemos de tomar. Entonces,
cuando vayamos a tomar una decisión es, ¿esto lo estoy haciendo desde el amor o desde el dolor? Y a veces nos elaboramos situaciones y justificaciones inmensas para vivir todo desde el sufrimiento, desde el dolor. Yo me siento identificado con eso, Cristina, lo de la identificación con ese personaje que te ha servido durante años a llegar donde has llegado y que quizás lo tienes que soltar, pero que te da miedo soltarlo porque quizás luego no seas el mismo y digamos que ya no vayas a lograr lo que has logrado. Y tienes esa brecha que tienes que trabajar y reconciliarte con el placer, que a veces incluso nos castigamos. ¿Y sabes lo que falta ahí? Fe y certeza. Cuando tú vives con que todo lo que sucede en tu vida es por tu mayor bien, aunque ahora no lo entiendas, es una frase que les enseño mucho a los alumnos, cuando tú vives a través de esto, no es una frase bonita, sino que lo encarnas, todo tiene sentido. Y ahora no lo entiendo, pero todo tiene sentido. Entonces, incluso las situaciones que parece que están saliéndote mal, tienen un sentido. Y cuando las dejas pasar 1 mes, 2 meses, dices, wow, menos mal que sucedió aquello. Entonces, cuando cuando buscas matar ese personaje para ser el nuevo personaje, es igual. Es como volver atrás, ¿para qué? ¿Qué te lleva a volver atrás? El miedo. Antes preguntabas, ¿cuál es el mayor problema de las personas? El miedo. Y no es que el miedo sea negativo y le tengamos que poner una cruz, no, es parte del aprendizaje y realmente es un gran impulsor. Porque muchas veces, gracias a que tenía miedo a esto, me he sobreesforzado o hecho lo que fuera necesario para lograrlo y batallar con ese miedo. Pero es eso, es como estar en una relación que sabes que es tóxica. Es lo mismo que has dicho, pero solo que esa relación eres tú mismo. Ok, hasta dónde he llegado, perfecto, el tener esta identificación, este personaje me ha llevado hasta aquí, ahora busco otro camino. Tener esta relación ha sido perfecto, ahora para la persona que soy ahora esto es tóxico, pero no me voy de esa relación porque quizá pierda lo que he construido, pierda esto, pierda lo otro. Es todo apego y miedo. Ahí, entonces nos falta esa fe. Pero para conectar con nuestra verdad hemos de morir. Mira, en hebreo la palabra verdad, emet, tiene 3 letras. Las letras hebreas son inteligencia divina y son creadoras, ¿bien? Y las palabras lo que tienen es que tienen mucho detrás, tienen muchos secretos detrás. La palabra emet, verdad en hebreo, tiene dentro la raíz de muerte. O sea, para encontrar la verdad hay que morir. Ahora, ¿qué es lo que deja de tener la palabra muerte? La primera letra, que es la Aleph, que nos habla de la divinidad, nos habla de lo absoluto, nos habla de ni siquiera tener una expresión porque es silenciosa, ¿sabes? Nos habla del todo. Conectando con ese todo, con ese absoluto, con esa divinidad, entonces somos verdad. Vemos aquí la diferencia y si no, claro, pero para conectar con eso tenemos que hacer el proceso de morir. Me encanta que hayas hablado de la fe. ¿Cómo definirías la fe y cómo tener más fe, ¿no? Para mí es clave, Cristina, la certeza en mi vida y creo que una de las claves es la fe. Totalmente. Para mí es un estado que eliges cada día. Es como la felicidad. Las personas dicen, quiero ser feliz, pensando que ser feliz es estar sonriendo 24 horas al día. Te van a suceder situaciones donde vas a llorar, no pasa nada, somos humanos. Pero es una decisión ser feliz. La certeza para mí es una forma, es un estilo de vida, es una forma de estar en la vida, es algo que eliges cada día y llega un momento donde te das cuenta que vives en certeza y que ni siquiera te lo has planteado. ¿Bien? Empiezas eligiéndolo cada día y luego ni te lo planteas. O no tienes otra opción que la fe. Cuando yo estaba enferma ya no tenía otra opción. Decidí vivir y que sea lo que Dios quiera, no. Que sea, yo suelto, confío. Tú me has traído aquí, tú me has puesto aquí, ahora me llevas por el camino y tomo acción. Una vez estábamos haciendo un podcast y estaba con mi marido y salimos del podcast y había explicado también esa parte de cuando el médico llegó y me dijo que me iba a morir esa noche probablemente. Y entonces nosotros ya estábamos juntos, tengo 40 años, llevamos juntos, vamos a hacer 22 años juntos. Y entonces, saliendo del podcast, reflexionábamos sobre la certeza.
Y nos dimos cuenta que lo que teníamos en ese momento los dos era certeza absoluta. A mí mis tías me veían con pena. El médico decía, se está dejando morir, ¿sabes? Sin embargo, mi madre no. Mi madre decía, ¿estás bien? Vamos adelante. Y no podía ni andar. O sea, no podía ni vestirme sola. Y mi marido era, vas a estar bien, estás bien. Y era certeza absoluta. A mi madre una hematóloga le dijo... tiene solo un 1% de probabilidad de no tener cáncer. Y mi madre le dijo, mi hija es el 1%. Y así fue. Oh. Pero no, o sea, fue respuesta rápida. Y así fue. Es certeza. Obviamente, si mi cuerpo hubiera tenido eso, por mucho que mi madre dijera, ya estaba. Pero es una energía superior. Entonces, cuando hablaba con mi marido saliendo del podcast sobre la certeza, nos dimos cuenta que vivimos todo desde ahí. Como ahora venimos de hacer un encuentro con alumnos y si te pudiera contar, es que es de locos, pero si pudieras haber visto por un agujerito y todos lo pudieran haber visto, cómo todo estaba enlazado a una fuerza superior que ni Cristina ni nada. Yo les digo muchas veces, es que es algo a través de mí que hablan y ya está. Y es entrar en esa certeza. Para mí, el cómo sucedieron las cosas en el presencial, todo eso, en situaciones que dices, había planteado estar en la playa, en una playa donde hay mucho viento, donde nunca hay sol, donde podrían haber habido personas. Hizo sol, no hubo viento, no hubo nadie en la playa, hasta que nos fuimos, se nubló, vino gente, pero así fue todo. ¿Por qué? Porque estás en certeza y es como, Cris, ¿y por qué no has prevenido eso? Es que ni lo he pensado, no entra en mi mundo. En mi mundo ha entrado que esto iba a ser para el mayor bien de las personas que estaban ahí y ya está. Porque en la vida todo lo que hacemos tiene que tener un sentido, el sentido de la vida. Y el sentido siempre es, venimos aquí a aprender a dar y recibir amor, pero hay un sentido en cada cosa que hacemos y ese sentido tiene que ser tú recibes algo, imagínate luz, llámalo X, lo que sea, para darlo. No con un fin egoísta de quedártelo para ti, ¿sabes? Recibo luz, soy un canal, recibo luz para dar luz. Obviamente en el recibo luz te llenas de luz, estás perfecto porque no puedes dar a otro lo que no tienes ni lo que no eres y después es para entregarlo. Es decir, somos marionetas de Dios. La energía, llámalo X, sin entrar en religiones. Somos simplemente marionetas. Estamos poniendo acción a una fuerza superior. ¿Qué tan importante es el dar, Cristina? Lo es todo. Lo es todo. A mí muchas veces me preguntan, ay, Cris, pero ¿y cómo habéis hecho para esto, para lo otro? Es que nunca me había planteado que iba a hacer esto para aquello. No. En el camino siempre ha estado dar, dar, dar y dar. Claro, hubo un momento, en mi caso, daba tanto que me quedé hasta sin sangre. Pero bueno, eso tenía que ver con el aprendizaje familiar, etcétera, de la enfermedad. Pero el cómo hacemos nosotros y cómo enfocamos todo es en dar lo máximo que podemos dar. Si tú das lo máximo, en mi caso y en el de mi marido, nos vamos a dormir tranquilos, sabemos que hemos hecho el 1000 por 1000 de lo que podíamos hacer y ya está. ¿Y el resultado? Pues vendrá, no vendrá, no sé qué resultado tendré. Lo que sí que sé es que estoy en el dar y eso ya está. Entonces sueltas todo lo demás, no hay apego a nada en concreto. ¿Es posible que un ser humano viva sin apego? Es difícil. No te estoy diciendo que viva sin apego. Obviamente tengo apego a mis hijas, tengo apego a mi marido, etcétera. Pero en todo eso está el dar es la clave. Para mí es importante y también es un estado de conciencia el poder tú dar. Por ejemplo, hay personas que cuando logran grandes hitos y, digamos, logran abundancia, el hecho de dar para ellos a veces es como que están perdiendo cosas, ¿no? A nivel, por ejemplo, de formaciones, que tú también estás ahí. El hecho de la entrega, que yo sé que hacéis un trabajo brutal y sé que tengo aquí tu marido también, Julián. Eso para mí es muy importante, Cristina. Entonces, para esas personas que la vida les está dando y quizás mañana no tengan para dar, ¿qué les dirías a día de hoy si pueden dar o ayudar a su entorno, a sus seres queridos? Que esa es la clave, es el camino. Luego hay un problema. Hay muchas personas que tampoco se permiten recibir. Cuando tú no te permites recibir, estás siendo egoísta, no por ti, sino por las personas a las que vas a dar. Si llega un momento donde no tienes nada para dar, es porque no te estás permitiendo recibir. Bueno. O porque has recibido y te lo has quedado.
Ese es el conflicto. El conflicto es, me he permitido recibir, pero ha sido un fin egoísta, o no me estoy permitiendo recibir porque siento que no me lo merezco. Si tú sientes que no te lo mereces, estás en un ego terrenal porque la finalidad es dar. Entonces les estás diciendo a estos, a los que les vas a dar, que no se lo merecen tampoco. Parece brutal. Y fíjate, Cristian, me viene la intuición. Antes hemos hablado de conectar con la abundancia. Para esas personas que a veces nos ven en la intuición de querer empezar un proyecto, de querer coger un sentido a la vida, pero tenemos miedo o nos surge, por ejemplo, dos opciones. ¿Cómo hacer caso a esa intuición que antes también has mencionado? Ok, aquí tenemos miedo, evalúas dónde tienes el miedo en tu energía, lo sacas y dices, ahora voy a tomar decisión sin el miedo, lo pones a un lado, luego lo recuperas porque es tuyo y lo tendrás que atravesar, no lo anulamos, pero sacas el miedo y ¿qué decidirías si no tuviera miedo? Iría por ello y obviamente trabajar ese miedo. O la otra opción es, vale, pues justamente porque esto me da miedo, voy a por ello. Pero no voy a renunciar a eso que internamente sé, sí, que es mi camino, que lo he de hacer, que lo he sentido tan profundo, que me haría estar súper feliz. O sea, miedos van a aparecer. Vamos a tener 3.800 miedos o muchos más. Miedos va a haber. Y el foco no es no tener miedo que todo salga perfecto, que es perfecto para ti. O sea, el foco en la vida no es no tener problemas o que no haya dificultades. El foco es saber afrontarlos. O sea, problemas, dificultades, llámalo como quieras, los vamos a tener todos. Miedos los vamos a tener todos. O sea, a mí me daba miedo hablar en público y aquí estoy. Imagínate. Y he estado en escenarios con 1.000 personas delante. Y me daba miedo, no, pánico, terror. O sea, no. O sea, era hace 15 años me dices eso y era como ni de lejos. O sea, esa Cristina de hace 15 años ahora mismo está alucinada. Brutal. O sea, lo haces con miedo, pero lo haces porque lo has sentido internamente. ¿Cuántas veces más te vas a permitir que te pase lo que te ha pasado muchas otras veces, que ha sido, he tenido esa intuición, pero no la he hecho, no he tomado acción por miedo? ¿Y luego qué? Cada año he estado peor y además he visto que otra persona, quien sea, porque las ideas están ahí, ha ejecutado lo que yo iba a hacer. ¿Y crees que el hecho de solo tener esa intuición ya es una señal de algo? De hacerlo. Total. Bueno. ¿Crees que los sueños tienen algún significado en nuestra vida cuando soñamos? Todos. Tienen todos los significados del mundo, sí. Hay veces que soñamos situaciones que tenemos miedo o nos obsesionan. Hay crisis que he soñado 3.000 veces que mi marido es infiel. Me dicen a veces, bueno, eso no es que vaya a pasar, eso es que estás obsesionada con esa posibilidad. Bien, pero luego hay un montón de mensajes a través de los sueños, sí. ¿Qué mitos te gustaría desmentir acerca de lo que es la manifestación? Pues que visualizando ya te va a llegar todo en la vida, que simplemente, bueno, esa parte de visualizo y ya se me da, y si no es que esto no funciona, eso creo que ya se ha dicho mucho y creo que ya el inconsciente colectivo está integrando que necesitamos tomar acción para manifestar. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero es que si yo manifiesto esto, igual se lo estoy quitando a otra persona. No, lo que está para ti está. Simplemente manifestando te estás dando el permiso de conectar con esa frecuencia y entonces tu frecuencia se eleva al mismo nivel de esa frecuencia. No se lo estás quitando a nadie. Lo que está para ti va a estar. Y ahora, si te das el permiso. Ahora que hablamos de abundancia, Cristina, hay un caso que yo me encuentro y nos habla lo que es la audiencia, que es muy frecuente, que es ¿cómo puedo yo tener abundancia? ¿Vale? Y el patrón te diría al 80% es que se encuentran en un trabajo, ¿vale? Y que a tiempo parcial les gustaría pues emprender o dejar su propio trabajo. Y se encuentran que están casados, que tienen críos, digamos que tienen barreras, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Digamos, sé que cada caso es particular, pero así a grosso modo, para que dé el salto y eleve su nivel de conciencia, esa frecuencia que mencionabas, para poder darse permiso. Fíjate que has dicho, están casados, tienen hijos, tienen esas barreras. No son barreras, se ponen esas barreras, porque puedes verlo como barreras o puedes verlo como impulsor. Total. Nosotros tenemos 2 hijas y para nosotros son el mayor impulsor que hay. Es decir,
poniéndote a tus hijos como excusa, es como, wow, les estás haciendo esa carga. No se lo merecen. Se merecen que sean tu impulso y se merecen que ver en papá o en mamá que se han atrevido a hacer lo que querían hacer. O sea, tú sabes, el mensaje que le das a tus hijos es totalmente diferente. Cuando tú ya te atreves, te quieres, trabajas tu autoestima, no me he atrevido a hacer lo que quería. Y tus hijos viendo, papá no se atreve a hacer lo que quería. No, es que me ponen como carga. O sea, dime qué legado quieres dejar en tus hijos también, ya a nivel personal de una familia, porque luego obviamente esa persona que va a emprender tiene una misión. O sea, está renunciando a tener un impacto en más personas. Está renunciando al bienestar de muchas personas a través de lo que vaya a ofrecer, ya sea que va a hacer una panadería y va a dar pan al pueblo, como que sea lo que sea. ¿Sabes? Entonces, ahí hay mucho que trabajar la autoestima. Obviamente, pies en la tierra es sentido común, no mañana voy al trabajo y me quedo sin sustento, ¿no? Pero es paulatino. Dices, trabaja por un X horas y luego otra media jornada están emprendiendo. Bueno, que se enfoquen en cómo hacer para que esa media jornada empiece a generarle unos ingresos que suplan el sustento que tienen en el otro lado. Ahora, el problema es que queremos todo cuadrado, es decir, queremos todo que encaje con la seguridad que me da un trabajo, la falsa seguridad, porque un trabajo te pueden despedir cuando quieran, pero bueno, tienes esa falsa seguridad y y quieres que tu emprendimiento te haga esto, no. El emprendimiento es una batalla interna diaria. Total. Es decir, el emprendimiento vas a tener desafíos, no va a ser lineal, no todos los meses vas a tener el mismo sueldo, no tienes la seguridad quizás, es que nunca he trabajado para nadie, pero la seguridad quizá que te dé un trabajo por cuenta ajena la vas a crear cada día. Yo la seguridad la creo cada día. ¿Y cómo la creo? En el dar, que hablamos antes. Cuando tú estás en el dar no tienes nada más que hacer. Obviamente tomar acción. ¿Para qué? Para seguir dando. Antes has hablado del inconsciente colectivo. ¿Cómo eso afecta a la hora de todo lo que estamos mencionando, ¿no? A la hora de manifestar abundancia? Pues total, o sea, nos afecta al 100%, pero también según tú te dejes que te afecte y sobre todo el entorno en el que tú te muevas, porque hay un inconsciente colectivo que está ahí, ok, y nos va a afectar y también el inconsciente familiar nos va a afectar, pero ahí estás tú para ir trabajando internamente y después ver tu entorno más cercano. O sea, si en tu entorno más cercano de lo que se habla es de quejas, de dudas, de miedos, o imagínate en el caso de emprender, que emprender es lo peor, que es una ruina, que el abuelo se arruinó, que no sé quién también, que el vecino no sé qué. Si estás intoxicado así, imagínate, claro que te afecta. O sea, te da los motivos para no hacer lo que has venido a hacer. Entonces, si estás ahí, ¿qué consejo daría? Que busques, no que te cambies de entorno, etcétera. A veces no es posible. Buscas relacionarte con ese entorno desde lo que te aportan, desde lo que sí te une a ellos. Quizá tienen todas esas creencias, pero luego son personas muy amorosas. Pues céntrate en cómo dan amor y ya está. Y de lo otro no. De lo otro te buscas otros referentes. Antes hemos hablado de la muerte y me gustaría hablar, Cristina, del perdón. ¿Crees que debemos de perdonar a los demás o primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para poder progresar en la vida? El perdón más difícil es el que hay que hacer a uno mismo. O sea, en realidad los demás son un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro y un aprendizaje. No quiero decir que todos sean espejos, no, porque muchas veces me dicen, Cris, es que tengo delante una persona muy agresiva, yo no soy agresiva. Ya, es que no es un espejo literal, sino esa persona con esa agresividad se está enganchando, se está conectando a un conflicto tuyo interno que todavía no ha sido sanado y por eso se está mostrando agresiva, para que tú te des cuenta de qué conflicto interno mueve la agresividad en ti, que no es agresividad, tu conflicto puede ser otro, pero es a través de eso, ¿ok? Ahora, todas las personas y todas las situaciones que se nos plantean y todos los personajes que se nos ponen delante son para crecimiento interno propio y para realizar aprendizajes propios, con lo cual, ¿qué tenemos que perdonar? Si han cumplido el papel perfecto que tenían que cumplir, no hay nada que perdonar en realidad. Entonces el perdón es hacia uno mismo, cómo lo hemos juzgado, cómo nos hemos juzgado, cómo lo hemos tratado, cómo nos estamos tratando, qué nos estamos diciendo 24/7 en la cabeza, en nuestra radio de nosotros mismos. El punto del perdón es cuando llega un momento donde sabes que no hay nada que perdonar, que las cosas son.
¿Cómo alguien se da cuenta de cómo se habla a sí mismo? Es decir, es como esa metaconciencia, ¿no? De saber que lo que te estás diciendo a ti mismo, ¿no? ¿Cómo poder tener esa metaconciencia, Cristina? Muy simple, vamos a hacer un ejercicio. Aquí todos, ¿eh? Mira, ahora mismo te planteas lo que te has dicho las últimas 24 horas y te imaginas que se lo estás diciendo a tu mejor amiga. ¿Seguiría siendo tu amiga o no? Muy simple. Wow. Tú te planteas esto, wow, lo que me he dicho las últimas 24 horas, si se lo digo a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, ¿seguiría siendo mi amiga? Es que yo creo, Cristina, que si alguien escuchase lo que pensamos cuando hablamos con nosotros mismos, nos daría vergüenza a veces. Claro, porque nos machacamos demasiado. Total, Entonces tú tienes que ser tu propio cheerleader. total. No sé si nos puedes dar otra clave para esas personas también que, digamos, que se hablen tan mal a nivel de abundancia y que quieran manifestar para darles un tip más, porque sé que mucha audiencia quiere abundancia en su vida. ¿Sabes lo que pasa con la abundancia y la espiritualidad? Que da vergüenza. Entonces la persona siente, quiero más abundancia en mi vida en todas las direcciones, pero sobre todo hablan de la económica, entiendo que ibas por ahí, y me da vergüenza sentir que quiero más dinero en mi vida. Entonces, soy oscuro o estoy intoxicado, soy malo por querer más dinero en mi vida. Y esto lo hemos visto mucho porque a veces hacemos encuestas a los alumnos de qué área quieren mejorar y la mayoría dicen que la economía, pero luego tienen ese discurso de los ricos son malos, el dinero corrompe, un millón de creencias, las que les decían de pequeños, el dinero no crece en los árboles, tú te crees que soy el Banco de España, etcétera, etcétera, un montón de creencias. Entonces lo tenemos tan neuroasociado al caos, a la negatividad, a discusiones en casa, a que fuera el problema, que entonces por mucho que tú quieras, tú le dices a tu mente, sí, yo quiero mejorar mi economía, pero a la vez le estás diciendo que los ricos son malos, que el dinero corrompe. Entonces el universo lo tenemos así, en incoherencia total. Una vez hice una clase que le regalé a los alumnos sobre esto, porque ya hubo una alumna que digo, no puede ser, venga, veníamos Julián y yo, mi marido y yo de Alicante, y veníamos hablando cómo les podemos ayudar más. Venga, vamos a regalarles una clase para que puedan liberarse un poco más de creencias en relación al dinero. Y les pregunté, ¿para vosotros el dinero es importante? Claro. Eran alumnas, la mayoría decían que sí, pero algunas todavía decían no, ok. ¿Y para vosotros los ricos son malos? Algunas decían que sí. Y les digo, ok, ¿cuánto dinero tenéis en vuestra cuenta bancaria? No, Cris, ¿cómo te voy a decir eso? Pues no me has dicho que no era importante. Es que eso hay que protegerlo. Ah, ¿proteges algo que no es importante? ¿Vemos ahí la incoherencia? Esa incoherencia la tenemos todo el tiempo. ¿Por qué? Si no es importante, entonces dite que sí es importante y que por eso lo proteges. Pero no digas que no es importante, luego lo quieres proteger. Esa sí que es una batalla interna. O sea, me encantaría que todas las personas pudieran ver el potencial que tienen en ellas mismas para crear también esa abundancia económica y se la permitiesen. Volvemos al permiso, porque no se lo permiten. Porque entonces es que mejor no decir si tengo o no tengo porque me querrán por si tengo o no tengo. En casa me han dicho que hay que parecer más pobres porque no sea que me pidan o no sea que nos traten peor o lo que sea. Hay un montón de creencias, con alumnos lo vemos a diario, un montón de creencias asociadas al dinero, a la abundancia, a la carencia, que es que matan vidas y matan sueños y frenan todo el rato. Entonces, si puedes liberarte de todo esto y simplemente ver el dinero como una herramienta, como lo que es una energía de amor. Está el amor, la energía de intercambio y la salud. Y muchas veces las personas dicen, no, es que para mí es más importante el amor. Es que nadie te ha dicho que tengas que elegir. ¿Quién te ha dicho que elijas? Cuando yo era pequeña, mi madre nos enseñaba que lo importante era el amor. Y tuvimos algún desafío económico. No veníamos de no poder comer ni nada así. Es decir, he tenido una infancia con todo cubierto, he ido a un colegio privado, he tenido muchas comodidades, pero sí que hubo un desafío. Y fíjate, un desafío cuando puse un centro de terapias con mi madre. Ahí ha sido la etapa económica peor que tuvimos en la vida y era fuerte el desafío. Y estuvimos 10 años, yo 10 años sin cobrar nada, trabajando por amor al arte en realidad. Que tenía familiares que me decían, Cris, búscate un trabajo de verdad. Y yo sabía que era por ahí y no lo iba a dejar, ¿sabes? Pero que cualquiera hubiera dicho, mira, pues ya, esto no me sustenta. Ahí todavía vivía con mis padres y comida tenía, pero fue la época más difícil.
ahí esa batalla interna era atravesar todo esto y demostrarle a la vida que me pusiera lo que me pusiera, que yo iba a poder hacerlo. En cualquier momento, durante 10 años, no 1, no 2, 10 años. Que yo veía a mis amigas cómo empezaban a tener sus trabajos, cómo se independizaban, y yo no podía. Porque yo seguía... No, yo he dicho que me quedaba aquí en la vida, voy a hacer lo que he venido a hacer. Si no, para eso no me hubiera quedado. Pero claro, hay que tener la fortaleza y la valentía y quizá la tozudez de decir es por aquí y es por aquí. Parece brutal. ¿Y qué tan importante, Cristina, es el entorno? Fíjate que has mencionado que quizás ha sido la etapa con tu madre la más complicada a nivel económico, ¿no? Y sí que es verdad que a nivel, quizás a nivel económico, con nuestros padres, yo me identifico también, hay unas creencias limitantes, ¿no? ¿Qué tan importante es el entorno y cuándo hay que dejar un entorno? Cuando tú quieres, por ejemplo, un objetivo determinado, decir, mira, lo siento mucho, por mucho que lo quieras, como por ejemplo en tu caso a nivel familiar, decir, mira, lo dejo de lado y voy a por mi propósito. Total, o sea, el entorno es todo. Cuando decidí dejar el centro de terapias con mi madre, fue cuando empecé a crecer económicamente también. Y fue duro, claro, imagínate. Decir, mira, este centro no, ahora yo tengo que volar, lo voy a hacer sola, y bueno, sola, con mi marido. Y sola no he estado nunca. Y entonces me di ese permiso. Es duro, claro, porque dejas atrás, puede aparecer la culpa, el miedo, esto, lo otro. Sí, mi frase siempre era, ¿y si falta un paso más? Y ya está. No voy a abandonar nunca porque, ¿y si era solo que quedaba un paso? Voy a abandonar, llevo ya 10 años intentando y haciendo y haciendo y haciendo y ayudando a muchas personas y lo he hecho gratis. A las personas les cobrábamos, pero teníamos un millón de inversiones de gastos en el centro. Entonces, ¿y si falta un paso ya es? ¿Y si es una tecla ya es? Entonces siempre he tenido esa mentalidad de ¿y si estoy a un paso? ¿Sabes? No lo voy a abandonar ahora. Entonces esa mentalidad era muy importante, pero el entorno también. O sea, me tenía que desligar de muchas creencias familiares de mi madre y eso que no venimos de mis padres, nunca nos han dicho que el dinero no crece en los árboles. No, ellos han sido siempre muy soñadores y no, o sea, tenía la bendición de que no hemos venido de ahí. Ahora, si vienes de ahí, imagínate. O sea, es crítico, no es que sea importante, es que es crítico que te alejes de ese entorno y no que te alejes y no te relaciones con ese entorno. Sí que te alejes y que te relaciones con ese entorno para lo que sí que te aportan, como te decía antes. Si igual hay una historia familiar de amor muy bonita, pues me centro en el amor o quizá en cómo cuidan su salud o quizá en lo que sea, en lo que sí pueden aportar. Pero quizás justamente en lo económico no. O sea, yo no dejo que me den consejos económicos personas que están arruinadas. Y en la espiritualidad es muy habitual ver personas que hacen talleres sobre abundancia y economía y tú que los conoces dices, pero qué incoherencia. ¿Sabes? Eso es muy habitual. Y eso también influye. Si tú vas a aprender, imagínate, sobre la abundancia económica con alguien y está arruinado, esa energía de alguien y ese canal por el que lo estás aprendiendo ya no está bien, ya no está alineado con lo que te están enseñando y no les ha servido lo que te están enseñando. Con lo cual es muy, muy importante saber a quién escuchas, hacia dónde va tu energía, es que lo es todo. Y si a esas personas les sale el sentimiento de culpa, imagínate, por ejemplo, que siempre has estado en un entorno familiar o de amigos y tú, por ejemplo, ahora pues estás expandiendo tu nivel de conciencia, ¿no? Y necesitas cambiar de entorno, ¿no? Siempre acaba apareciendo, como tú has mencionado, ¿no? El sentimiento de culpa, ¿no? ¿Cómo gestionar? Porque muchas veces, y la audiencia se sentirá identificada en este aspecto, de no sentirte culpable, de poderte darte el permiso si realmente quieres ese objetivo. Yo vengo del mundo del alto rendimiento, te lo he comentado, ¿no? Del deporte, y el hecho de tener que dejar un entorno o sacrificar cierto tiempo con tus amigos para poder tú entrenar, a veces pesaba, ¿no? Pero tenías que tener muy claro, ¿no? También tu objetivo. ¿Cómo podemos gestionar esta situación, Cristina? Claro, al final ahí buscas, o sea, te centras en lo que va a suceder en tu entorno cuando tú logres eso. Entonces te tienes que centrar en la energía de ese impacto que tú vas a dar cuando sí logres eso. Quizá en el camino viene la culpa y vendrán muchas dudas y si me he equivocado y si esto y si lo otro y les estoy dejando de lado. Nosotros hay muchas reuniones familiares a las que no podemos ir. Elegimos no ir. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo detrás de lo que hacemos. Entonces, ¿podríamos ir? Sí, pero estamos eligiendo el resultado final que es impactar a millones de personas de todo el mundo. Entonces,
¿qué culpa voy a tener? O sea, pienso en Iris, pienso en cualquier alumna y digo, mira, pues no he ido a esa reunión familiar, pero esta persona ahora está feliz, ¿sabes? Y eso te nutre y te hace feliz. Entonces, la culpa vuelve a ser un obstáculo y puedes quedarte con ella o puedes decir, bueno, ok, aparece la culpa, es un obstáculo más. A pesar de la culpa, a pesar del miedo, voy a hacerlo igual, porque cuando yo logre esto y en el camino iré elevando el nivel de conciencia, porque el logro muchas veces no es solo la meta, obviamente es el camino, y en el camino voy a ir aprendiendo y voy a ir logrando muchas otras cosas, pero cuando yo logre esto, ¿qué impacto voy a tener incluso en aquellas personas por las que hoy me siento culpable? De no hablarlas, de no estar con ellas, de no poder estar, yo qué sé, el día de Navidad con ellas o el día del cumpleaños o la boda. Y entonces tú visualizas ese impacto que vas a tener en ellas también y dices, wow, pues ya está. Como tú bien has dicho, Cristina, es un tema tabú, ¿no? El dinero, la espiritualidad. Y digamos, si nos puedes decir cuál ha sido tu revelación del más allá, tu última revelación que hayas tenido que quieras compartir con nosotros. En relación al dinero y la espiritualidad. Es que todos somos, o sea, todos podemos lograr lo que realmente estamos anhelando. Solo es darnos el permiso y no rendirnos. Si yo pudiera, bueno, y también te digo, nosotros lo hemos evaluado mucho y cuando nos dimos cuenta de lo que te voy a contar, ahí fue como, wow, es que sí. Hemos hecho muchas cosas y hemos logrado muchas cosas porque nadie nos dijo que no se podía. Entonces, nuestro entorno es tan cerrado, estamos muy solos en realidad y es verdad, soy muy Virgo, el abrirme a que vengan muchas personas a mi entorno no está en mi energía, es decir, siempre he sido muy selectiva desde niña como para no serlo. Y además de eso, es con pinceladas, es decir, me gusta estar con X personas y darles mi 1000 por 1000 y ya, pero estar con muchas personas, etcétera, no, porque cargo mi energía y no es porque no me proteja o sea débil, no. O sea, estoy protegida, tengo fortaleza, etcétera, pero aún así soy de entornos pequeños. Bien, nosotros tenemos un entorno muy, muy pequeño, muy, muy cuidado y nos dimos cuenta que ese entorno no nos ponía ningún freno. Y que cuando alguien nos ha dicho, pues no se puede, los dos, tanto Julián como yo, hemos dicho, siéntate y lo miras. Te voy a demostrar que se puede. Y puedes decir, bueno, será desde el ego. Pues bendito ego en ese caso, porque gracias a decir, siéntate a mirar cómo lo hacemos, hemos ayudado a muchas personas y el objetivo es dar, ¿sabes? Entonces, la clave es estar en un entorno o no permitir que nadie te diga que no se puede. O sea, cuidar mucho lo que entra en todos tus sistemas, tanto mental como visual. Cuidar mucho de eso, es que eso es clave. O sea, en general es como cuando tengo una idea, bueno, yo como me llegan miles de ideas, todas no se pueden poner a la vez. Imagínate que nuestra oficina es un mundo de las ideas y llegamos ahí, tanto Julián como yo, chicas, se nos ha ocurrido esto o he canalizado aquello, hemos visto esta posibilidad y luego nos bajan a tierra un poquito. Bueno, Julián me baja mucho a mí a tierra porque sin él no estaría esa parte. Pero él también tiene un mogollón de ideas, que no te imaginas. Y entonces entramos ahí, contamos las ideas. No todas las vamos a poder llevar a cabo, pero en la oficina también las ven posibles. Para nosotros eso es vital, estar rodeados de personas que trabajen con nosotros con la misma dirección, la misma misión de impacto a millones de personas de todo el mundo y que no nos pongan freno. Que sea cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. No es eso, no. Esto es y el cómo ya vendrá lo vamos a ir creando en el camino, pero esto ya es. Esta ha sido la idea, vamos a ver cómo se encaja en lo que vamos a hacer este año, el siguiente o cuando sea. Pues claro, el tiempo es limitado aquí en la Tierra, pero lo encajamos y no es no, eso no se puede, sino cuándo y qué se necesita para ello. Entonces ya empezamos a digamos, poner todos los tips para llegar a ello, pero no es un no. De pronto hay muchas personas que les dices algo y lo primero que dicen no. Luego, bueno, espera, pero ya te han dicho el no. Mi padre es así, te dice no, y luego, bueno, sí. Bueno, hemos hablado del entorno y de la energía oscura. ¿Crees que existe, Cristina? Sí, claro, todo es dual. Existe la energía oscura, pero no la hemos de ver como
rechazo, me alejo. No, también lo atravesamos, es parte de todo. Y para esas personas que digan que existe el mal de ojo, que me tengo que proteger, ¿crees que se tienen que proteger de alguna manera? Se habla mucho de las oraciones. ¿Qué piensas acerca de esto? Nosotros es que todo esto lo enseño a liberar con lo que enseño y sí que hacemos protecciones, pero para mí es muy, muy, muy importante lo siguiente. No son protecciones desde la carencia ni desde la necesidad, porque entonces estoy en el victimismo de, soy tan sensible a las energías negativas, es que siempre me atacan y entonces ya me identifico con un personaje que sigue necesitando eso para llamar la atención, sino me protejo porque soy una energía, soy un ser humano que interacciono con muchas energías y con muchos seres humanos a lo largo de un día. Entonces me protejo por esto. Me visto porque voy a salir a la calle, hay viento, hay sol, hay lo que sea. ¿Cómo? Porque mi cuerpo necesita alimentos. Ya está. Es decir, es más sencillo y más práctico de lo que parece. Quitamos toda esa parte esotérica que puede entenderse cuando hablamos de energías negativas, mal de ojo, entidades, esto y lo otro, y somos muy prácticos. Ok, esto existe, claro que existe, y simplemente me voy a proteger porque tengo la conciencia de que estoy interaccionando todo el tiempo con todo tipo de energías y ya está. Entonces ahí ya no está el victimismo y el, ahora llevo un ajo en el bolsillo, me he hecho no sé qué. No. Okay. Has hablado de que te vienen muchas ideas y hay personas que quizás no les venga ni una. Yo tengo mi compañero que nos está grabando que le vienen muchas ideas y, por ejemplo, ¿tú crees que puede ser una ventaja competitiva el poder conectarte con los guías y que te den esas ideas? Sí, totalmente. Cuando haces caso a tu haces consciente que no estás solo y que tienes un equipo espiritual, te van a bajar más ideas, claro. Y para alguien que, antes hemos hablado del propósito, ¿no? Para que no encuentra el qué, es decir, hemos hablado de la abundancia también, que quiere empezar un proyecto pero no sabe con qué empezar, ¿qué le recomendarías, ¿no? Para encontrar ese qué y poder empezar? Claro, ahí es conectarse con lo que le gustaba desde niño y ver cómo llegas a eso que te gustaba desde niño. Es simple. O sea, vale, ¿qué quería yo hacer cuando era un niño? Pues quizá lo has dejado de lado. Hombre, si me dices astronauta, bailarina, etcétera, bueno, igual puedes. Aquí no hay límites. Pero probablemente ya tenías un interés genuino por algo que dejaste olvidado. Por ejemplo, mi hermano, el otro día se lo contaba a mi marido, mi hermano cuando era pequeño, él no se paraba frente a las jugueterías, se paraba frente a las ferreterías, porque quería construir naves espaciales, pero ya quería construir. Y luego lo dejó de lado. Ahora, si tuviera que decirle a mi hermano que me estuviera haciendo esta pregunta, ostras, Isma, ¿recuerdas cuando te llamaba tanto la atención el construir esto o lo otro? Quizá va por ahí. ¿Qué podrías hacer ahora desde adulto que tuviera que ver con construir? Para esos padres que nos estén escuchando, no sé si os le he comentado antes, pero yo tengo un niño también de 5 años. ¿Qué cosas crees que tendríamos que tener en cuenta para darles esas herramientas para poder defenderse, ¿no?, ante los obstáculos que le pueden venir en un futuro? Herramientas de... Sí, por ejemplo, digamos, fíjate que yo el patrón que he detectado, Cristina, es que muchas veces cuando tenemos que manifestar, ¿no?, o ir a por nuestro propósito, no encontramos el canal, ¿no?, por el cual, fíjate que antes me has hablado de tu hermano, ¿no? Desde pequeño le gustaba pues ir a la ferretería, pues lo relacionas con el construir, ¿no? Muchos padres quizás se encuentran eso, ¿no?, que su hijo pues quizás no sabe a qué dedicarse, qué deporte inculcarle. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para poder darle esas herramientas a nuestros hijos y que obviamente él experimente, ¿no?, porque no somos perfectos? Lo que hemos de tener en cuenta es permitirles ser. Es que ellos no necesitan que les digas este deporte, esto es lo que te va a gustar, no. Les hemos de permitir ser, si los niños lo van a mostrar ellos solos. Nosotros tenemos 2 hijas también, una tiene 8 años, otra 10, y se ve claramente lo que le gusta a cada una. O sea, si tú les dejas elegir, porque hay muchos padres que, no, ahora quiero que mi hijo sea el mejor de la clase en matemáticas. Venga, un montón de un profesor particular de matemáticas, esto, lo otro. Ahora quiero que sea futbolista. Y a lo mejor no quieren eso ninguno de esos hijos. Hay que permitirlos ser y luego ser ejemplo. O sea, lo mejor que puedes hacer con tus hijos es ser ejemplo. Bueno,
Si tus hijos ven cómo haces lo que te apasiona, cómo para ti no sabes si es lunes, domingo o martes, porque como estás haciendo lo que te apasiona, estás apasionado. Si tus hijos viven en eso, nuestras hijas alucinas. De las dos alucinas, una es bueno, las dos son súper creativas, pero es alucinante porque lo que ven de dedicarte a lo que te apasiona ayudando a las personas, eso ya lo están viviendo ellas. Entonces, ellas ahora nos han pedido un hámster. No nos piden un hámster. Nos hicieron una presentación donde nos explicaban los beneficios de tener un hámster, lo que les iba a aportar en sus vidas. Vamos a ser más, como era, más... como decían, más responsables. ¿Por qué un hámster? Porque no hay que limpiarlos mucho, porque no sé qué. O sea, te hacían toda una presentación de motivos, del por qué, del para qué. ¿Por qué? Porque es lo que ven en casa. Digo, nos están vendiendo el hámster. En vez de, quiero un hámster, no. Es así, ok, pero ahora vamos a haceros un contrato y en el contrato vais a poner vuestras responsabilidades, esto y lo otro. Es otro mundo, entonces sé ejemplo y nunca cortarles las alas. Ese es el punto, ¿no? O sea, si de pronto ves, en el caso de mi hermano, cuando era pequeño, que le encantaban las ferreterías, pues se dedicaba mucho tiempo después a construir naves espaciales, no sé, coches y de todo, con herramientas. Pues quizá dejarle ir por ahí. Luego es verdad que quiso hacer arquitectura, fíjate, y luego hizo muchas cosas y ahora encontró otro camino, otra pasión que tiene que ver también con figuras y con de todo, pero también con todo ese mundo creativo que él tenía. Fíjate que cuando estaba en la guardería, de pronto un día llegaban muchos niños con latas de comida vacías. Y claro, las mamás de esos niños pensaban que se lo habían pedido en la guardería. Entonces allí la profesora alucinaba. ¿Y por qué traéis todo esto? No, es que han dicho que lo ha pedido Ismael el Fantástico. Es que Ismael el Fantástico es otro niño de 4 años, ¿sabes? Porque querían construir naves espaciales. Tenía todo ese mundo creativo. Ahora sigue con ese mundo creativo en otra cosa que le enseñó la vida en el camino. Total. Parece brutal. Cristina, estamos llegando ya al final y antes de concluir me gustaría saber cuál es el sentido de la vida para ti. El dar amor, recibir amor, aprender a dar y recibir amor, el dejar un legado, el que las personas puedan ver la verdad que hay oculta detrás del personaje que nos creamos y que puedan conectar con todo su potencial. ¿Sabes? El sentido de la vida es el saber y el seguir buscando, porque hay que seguir buscando, aprendiendo. Siempre he estado muy obsesionada con buscar la verdad de lo que no se ve y sigo en ello. Pero el sentido de la vida en realidad es poder vivir en paz interior. Para mí el éxito en la vida es la paz interior. Cuando tú vives en paz interior, es que ya está. Estás dejando un legado, estás dando todo, estás haciendo y siendo, te estás permitiendo ser. El sentido de la vida es ser. Ese de sentido de la vida, E de energía y R de responsabilidad. Tengo la responsabilidad para cuidar mi energía, para poder ser, para poder cumplir el sentido de la vida. Y eso es, ese R es ser. Entonces, cuando tú te permites ser, para permitirte ser, ¿qué has de hacer? Sacar todos los personajes, todas las capas y todas las historias de Hollywood que nos contamos. Y entonces te permites ser en esencia. Me ha llamado la atención cuando has dicho que buscas algo que nunca se ve. ¿A qué te refieres? A todo lo que no te permites ver. Vale. Nosotros ya estamos en el ser. Y no nos permitimos ver porque nos llenamos de creencias, de todo lo que hemos aprendido que somos, de todo lo que se supone que tenemos que ser en relación a la persona que tenemos enfrente o en relación a encontrar ese amor que esperamos que nos llegue o que nos den. Cuando te das cuenta que no necesitas nada de eso, sino ser, pues ya está. Okay. Entonces, detrás de lo que se ve, hay mucho oculto, hay una historia de por qué esa persona es de esa manera, de por qué una persona está tomando unas decisiones concretas que quizá no las toma por sí misma, sino por una fidelidad que tenga con algún ancestro o por algo de otra vida, o todo eso es lo que hemos de descubrir, soltarlo y permitirnos ser y elegir desde la persona que realmente hemos venido a ser. Te iba a preguntar si tienes miedo a la muerte, pero ya nos has dejado claro que no tienes miedo a la muerte, Cristina. No, pero cuando tienes hijos la cosa cambia. Pero no tengo miedo a la muerte. La muerte es una transformación, es un cambio de estado de nivel de conciencia. Que Dios no quiera, Cristina, imagínate que sales por aquí con Julián
y falleces, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Como la persona que estaba enseñando que todo es posible para ti también. Bueno, ¿Sabes? La persona que creía en el poder de las personas de cambiar su propia realidad. la persona que más ha impactado en tu vida, tanto lo profesional como lo personal, ¿quién ha sido? Mi abuela. No sé si nos puedes compartir por qué. Pues hay muy poca información de ella, pero simplemente su energía. Ujú. O sea, mi abuela falleció cuando yo tenía 8 años, pero hay muchas cosas que he vivido que ha sido para poner orden a todos los secretos que no contó. Ok. No sé si hay algún consejo que te hubiese gustado tener cuando eras más adolescente que no tuviste, pero que te darías hoy mismo. Madre mía. Es que ahí le diría que atravesase el miedo. Ujú. Le enseñaría lo que enseño ahora, que había posibilidades para ella también y que creyese en su potencial. Yo sé que hay personas con tu nivel de conciencia, Cristina, a veces no es fácil y me gustaría saber si has llegado a conocer la paz. Sí, el día que casi me muero. La mayor paz que he sentido en la vida fue esa decisión. O sea, es que no te puedo definir con palabras porque la palabra se queda corta, pero es una sensación infinita. O sea, no sentía nada, no sentía miedo, no sentía, simplemente era paz. Un estado de donde estaba yo sola y en paz y con la capacidad de decidir. ¿Qué es Dios para Cristina? Es todo el poder de la divinidad interna de cada uno interno. Cristina, ya para concluir, para todas esas personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejarles? Pues que conectasen con su poder. Es lo mismo, que todos, o sea quien sea, sea la batalla interna que estés pasando, todos tenéis esa capacidad de rehaceros, de crear una nueva identidad y creo en tu poder, creo en el poder de las personas de crear su propia realidad. Eso es en lo que más creo. Pues Cristina, te quiero agradecer por haber compartido este rato con nosotros, tanto tú como Julián, que no sale por cámaras, pero que lo tengo por aquí al lado. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir. Que confíen y que sigan avanzando, que el avance es la vida, que el movimiento es vida y que estar en parálisis lo único que te lleva es a que sigan pasando años y cada vez estés peor. Así que el movimiento es salud y el primer paso no te va a llevar a donde quieres estar o a aquello que sueñas, pero sí que te saca de donde estás. Y también que le doy las gracias a mi marido que siempre está ahí. Muchísimas gracias por compartir este rato y nos despedimos por ahí, Cristina. Chao, chao. Gracias.